Hola, mucho gusto. Mi nombre es Fabio Umar, soy abogado penalista. Con los años y los estudios los he ido enfocando básicamente en el derecho penal económico, el derecho penal corporativo y empresarial. He aceptado gustosísimamente la invitación que me ha hecho la revista Debate, Derecho y Personas para hablar, para compartir conocimiento en torno a una de las figuras que a mi juicio resultan más controversiales, más difíciles de entender, que es la extinción de dominio. Así pues que en estos minutos, que espero sean muchos y de su agrado, quiero dejar algunos planteamientos, algunas reflexiones, quiero dejar algunas preguntas antes que claridades en torno a esta figura. Históricamente, la figura de la extinción de dominio ha tenido sus orígenes básicamente en la razón que surge en la pregunta que surge en torno a qué hacer con los bienes cuando quiera que los bienes que tiene una persona son producto de una actividad ilícita. La comisión de los ilícitos, porque sí, porque nos gusta cometer ilícitos, digamos, no es muy frecuente. Hay, por supuesto, casos de personas que cometen ilícitos por el simple gusto de cometerlos. Pero en términos generales, la comisión de actividades delincuenciales está directamente relacionada con la obtención de un provecho ilícito, de un provecho apreciable desde el punto de vista económico. Es decir, yo cometo el delito, el asesinato, cometo el hurto, cometo la falsedad, porque de alguna manera voy a haber incrementado mi patrimonio económico. Surge pues la pregunta obvia, necesaria, pertinente de qué hacer cuando la persona ha cometido un delito y producto de este delito ha tenido un enriquecimiento patrimonial significativo. Pues bien, el derecho penal durante siglos dio una explicación, y es que ese aumento patrimonial, ese incremento patrimonial debía retirarse de la órbita del ciudadano que había cometido el delito y, por supuesto, pasar a ser parte de la masa económica, de la masa patrimonial con que se repararía o se reparará eventualmente a las víctimas del delito. Hasta ahí no había ningún problema. Sin embargo, surgen algunas dudas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando quiera que está probada la comisión del delito? Está probada la responsabilidad del autor, pero por alguna razón particular no se puede condenar al autor. Pensemos simplemente en dos de muchas hipótesis plausibles, pero las más obvias y evidentes: la prescripción de la acción penal y la muerte del infractor. Insisto, bajo la hipótesis de que está probada la infracción penal, de que está probada la responsabilidad y que por supuesto estaría probado el eventual daño, no podemos obtener una sentencia condenatoria bajo los estándares, bajo los cánones del derecho penal tradicional, porque ha operado el fenómeno de la prescripción o el fenómeno de la muerte. En estos casos surge la pregunta: no tenemos un responsable, no hay un individuo, no hay un ciudadano de carne y hueso responsable, pero tenemos un aumento patrimonial producto de la comisión de un delito. ¿Qué hacemos con ese incremento patrimonial? Porque además tenemos huérfanas aquí a las víctimas. ¿Qué hacemos con esas víctimas? ¿Dónde las vamos a reparar? ¿De dónde vamos a tomar el dinero para repararlas? Entonces, la idea de que los bienes deben estar de alguna manera desprendidos de la responsabilidad penal clásica empezó a tomar fuerza, empezó a surgir como una idea seria, sensata, y lo que, resumiendo, se pretendía es: no importa la responsabilidad penal del ciudadano, ojalá logremos la condena del ciudadano infractor, pero aún si no logramos la condena, aún si no logramos enarbolar una condena, tenemos los mecanismos para A, evitar enriquecimiento ilícito, esta es la teoría clásica del enriquecimiento sin causa, y B, una manera de resarcir el daño que se le ha causado a las víctimas. De esa manera hubo una decisión, por decirlo de alguna manera, una separación, un divorcio entre la responsabilidad clásica del derecho penal dogmático tradicional clásico y la reparación patrimonial y la imposibilidad de que ese patrimonio se sanee aún con el paso del tiempo. Pues bien, ese origen que estoy planteando muy brevemente es el que ha dado lugar, la semilla, el germen con que hoy se ha planteado el proceso de extinción de dominio. ¿Qué es el proceso de extinción de dominio? ¿Cuál es la figura de la extinción de dominio? Es una figura que busca sancionar muy severamente el enriquecimiento producto de actividades ilícitas
que quieran que han tenido los particulares, sin importar si hay o no responsabilidad penal, teoría clásica de la responsabilidad penal. Dicho de otra manera, la responsabilidad penal clásica, que una persona debe ser vencida en juicio con todos los estándares y cánones del debido proceso, la dejamos a un lado y abrimos un nuevo sistema de responsabilidad más parecido a la responsabilidad civil, mucho más parecido a la responsabilidad civil, con un procedimiento más cercano al de la responsabilidad civil, en el que buscamos que el enriquecimiento que tuvo este personaje no pueda ser saneado bajo ninguna circunstancia. Fíjese cómo estamos persiguiendo dos aspectos totalmente distintos. En el proceso penal, en el actual proceso penal, buscamos, por supuesto, una sanción al infractor, buscamos conocer la verdad de los hechos, la garantía de no repetición, conocer la verdad, honrar las víctimas. En cambio, en el proceso de extinción de dominio buscamos otros fines totalmente distintos. Perseguimos ante todo impedir que haya un enriquecimiento sin causa, un enriquecimiento ilícito por parte de una persona sin importar si la encontramos responsable. En el proceso de enriquecimiento ilícito, en el proceso de extinción de dominio, no encontramos en ningún lado las búsquedas de la verdad, de la reparación, de honrar a las víctimas, porque esos son sistemas propios de la responsabilidad de la Ley 906 y Ley 600. Aquí, insisto, tenemos otros fines. Ahora bien, y esto es importante decirlo, ¿cuál es el estándar de responsabilidad que se tiene en ley de extinción de dominio? Con los años, se nos ha vendido equivocadamente, y ya paso a explicar por qué mi opinión, se nos ha vendido que la extinción de dominio es la herramienta ideal, la herramienta más fabulosa con que cuenta el Estado para perseguir los bienes de los infractores. Por un lado, empezó históricamente con la persecución a los bienes de los narcotraficantes. Luego de ello se fue ampliando a otros delitos. Y hoy se ha vendido como la herramienta máxima en la persecución contra la corrupción, contra las personas que han cometido corrupción. Nada más alejado de la realidad. El estándar de responsabilidad penal es un estándar muy elevado, como todos lo sabemos. El sistema de ley 906 tiene unos estándares muy claros para la imputación, acusación y para la posterior condena. En tanto que la responsabilidad, los estándares de responsabilidad del sistema de extinción de dominio son estándares mucho más relajados. Al borde que yo lo he escrito así en la revista, saldrá próximamente un artículo de mi autoría junto con el doctor Juan Camilo Casas, hemos considerado que se trata de un estándar imposible de cumplir. ¿Cuál es el estándar que hoy está rigiendo? El estándar de la buena fe exenta de culpa. Miremos brevemente el estándar de la buena fe exenta de culpa. Para todos es claro el concepto de buena fe. Por supuesto, la buena fe es el antónimo, es el contrario, es el enemigo del dolo. Cuando quiera que hablamos de dolo, estamos hablando de una acción torticera, una acción despiadada, una acción clara y decididamente encaminada a causar daño. En tanto que, hablando de buena fe, estamos hablando de un comportamiento ajustado a derecho, acorde a los cánones que la ley, la doctrina, la jurisprudencia han determinado para ese hombre o esa mujer en particular. Pues bien, no basta actuar de buena fe. Lo que nos está diciendo el estándar actual es que debemos actuar con buena fe exenta de culpa. Es decir, es una buena fe reforzada. Otra vez, no basta con actuar de buena fe. Habremos entonces de actuar con la típica buena fe, es decir, exenta de dolo, y además de ello, añadir los estándares o los cánones de la exenticidad de culpa. ¿Qué quiere decir eso? Nada distinto a que el ciudadano tiene no solo que obrar de buena fe, sino prever posibles y futuros escenarios en los que una persona podría incurrir y aún así administrar los riesgos. Fíjese que es ante todo un tema de administración de riesgos. La buena fe exenta de culpa quiere decir comportarse de acuerdo a derecho y además de eso, asumir la responsabilidad de administrar unos posibles, previsibles y futuros riesgos que de concretarse alterarían la forma en que fue adquirido ese bien y por lo tanto aumentado el patrimonio. Es un estándar tremendamente severo, no solo porque así se ha planteado en la ley, sino porque la jurisprudencia, la práctica, el oficio legal así lo ha señalado. Miremos algunos ejemplos. Un empresario al que tengo el gusto de defender compra una extensión de tierra tremendamente grande, inicia un proceso de revisión
de debida diligencia en torno al predio. Se elevan un poco más de 1000 derechos de petición a todas las autoridades nacionales, departamentales, locales, municipales e incluso eclesiásticas, para determinar si en esos predios ha habido de alguna manera actividades ilícitas que pudieran alterar la tenencia de la tierra. Es decir, si en esa tierra hubo, por ejemplo, dolorosos y terribles desplazamientos, masacres, homicidios, deforestación o actividades de corrupción que de alguna manera pudieran vincular estos predios a actividades propias que dieran lugar a la extinción de dominio. La respuesta de todas las autoridades fue negativa, es decir, esos predios estaban limpios. Fíjese no solo el empresario cómo actuó de buena fe, porque compra con tranquilidad, conforme a derecho, el predio, sino que además está actuando exento de culpa, es decir, está maximizando su debida diligencia, de modo que prevé cualquier posible y futura acción y de alguna manera la enerva. ¿Cómo la enerva? Elevando los derechos de petición. Muy bien. No solo eleva los 1000 y tantos derechos de petición que en su momento elevamos, sino que contrata firmas internacionales para que hagan una investigación de todos, absolutamente todos los antiguos propietarios, poseedores y tenedores de esa tierra en los últimos 50 o 60 años, desde que hay escrituración. Se analizan todos estos ciudadanos, se cotejan sus cédulas con las bases de datos de la policía, del extinto DAS, de la fiscalía, del ejército. Incluso se llama a esas personas y a sus herederos, por supuesto, algunos ya muertos, a sus herederos, a que rindan versiones y declaraciones en torno a la manera, en la forma en que adquirieron esos bienes. Todo era absolutamente pacífico, absolutamente tranquilo. Tenemos el estándar de la buena fe, exenta de culpa, cumplida, creo yo, a cabalidad. Se perfecciona el negocio, un negocio multimillonario. Pasan unos años de tranquila propiedad, tranquila posesión y disfrute de estos bienes. Allí se siembran unas palmas, se siembran unos cultivos de explotación y algún día aparecen unos campesinos diciendo: a nosotros campesinos, nos desplazaron de esa tierra en el año 1980, 1990. Prendemos las alarmas, decimos: pero ¿cómo puede ser posible que estas personas estén aquí señalando desplazamientos si todas las autoridades al unísono dijeron que en esa zona no había desplazamientos y que no hubo desplazamientos? Pues bien, los jueces de restitución de tierras han concluido que, si bien no había registros de desplazamiento en esa tierra, el fenómeno del desplazamiento forzado era un fenómeno que se presentaba en la región y que por tanto era previsible aplicar la idea de que en esa tierra hubo o habría desplazamiento forzado y que por lo tanto ese era un riesgo que el cliente debía asumir, conocer y eventualmente mitigar. Fíjese cómo estamos en un estándar absolutamente imposible de cumplir, porque es un estándar que acude prácticamente a la imaginación, a la fantasía del juzgador de instancia, que no a un estudio juicioso, sesudo, tranquilo, pacífico y técnico de los títulos y de los modos de adquirir el dominio. Es por ello que nosotros no hemos dudado de calificar el estándar como imposible de cumplir. No solo porque el estándar va cambiando. No es lo mismo tener hoy las herramientas investigativas con que contamos. Por ejemplo, Google, herramienta fantástica para saber quién es una persona. Hoy todos tenemos de una u otra manera acceso a listas restrictivas, a sistemas de base de datos que nos dicen quiénes son las personas. Ello no era así hace 15, 20, mucho menos hace 30 años. Lo que no puede pasar es que los jueces nos apliquen a estándares de hace 30 años la tecnología de hoy. Y eso es lo que está pasando. Los jueces están aplicando el deber de conocimiento de los clientes, por ejemplo, los modos de tradición, la pacífica tradición, la pacífica tenencia de los predios, de una manera como si los clientes tuvieran que haber sabido que eso iba a pasar. Un estándar absolutamente imposible de cumplir. Algunos lo han llamado, y con toda la razón, la prueba diabólica de la buena fe, que es imposible de atender. Sin embargo, miremos qué ha dicho la jurisprudencia, miremos qué ha dicho la Corte Suprema de Justicia, miremos qué ha dicho la Corte Constitucional y miremos qué han dicho los tribunales. Lo primero que uno tiene que señalar es la poquísima jurisprudencia que hay en torno a esta figura. Así como uno encuentra con mucha frecuencia sobrada tinta, cientos de kilos de papel en torno a las figuras más inesperadas del derecho penal, del derecho civil, del derecho de seguros
prácticamente nada se ha dicho en torno a la figura de la extinción de dominio. Claro, hay algunas sentencias significativas por parte de la Corte Constitucional, pero no tantas como uno echaría de menos. Y con todo el respeto por nuestras altísimas corporaciones, no dicen nada distinto de lo que dice la ley. Por ejemplo, que los terceros de buena fe hay que respetarlos, pero no hace un análisis pragmático de cómo se están adelantando las figuras de la extinción de dominio. Pero bueno, ese es el estado de cosas que tenemos. Brevemente, miremos cuáles son los cambios normativos que hemos traído en los últimos años. Hemos pasado de la figura del comiso hace muchísimos años, en el que los bienes con que o se cometía el delito o que eran producto de la comisión del ilícito pasaban a manos del Estado para reparar a las víctimas y para reparar al Estado, a lo que hemos llegado hoy, que es la responsabilidad objetiva por la simple sospecha de la comisión de una de las actividades, que no delitos, de las actividades que la ley de extinción de dominio trae. Hay figuras tan controversiales, a mi juicio ilegales e inconstitucionales, pero que la Corte Constitucional ha bendecido en sentencias muy discutibles, con todo el respeto, como por ejemplo la venta anticipada de bienes. Para que se hagan una idea, la venta anticipada de bienes contraviene absolutamente la prohibición constitucional milenaria de confiscación. Lo que esta figura propone es que una vez se inicie el proceso de extinción de dominio, que se inicia por una orden de la Fiscalía General de la Nación, cuando quiera que ordena medidas cautelares y pasa a la administración de la SAE, ojo, la persona no ha sido vencida en juicio penal, mucho menos sus bienes han sido comprobados como de origen ilícito, aún así la SAE puede vender estos bienes bajo la figura de la venta prematura, entregar esos bienes al Estado, prácticamente expropiárselos al ciudadano y reservarse un 20, un 30% en caso de que los bienes o el ciudadano resulten absueltos en el camino y poderle devolver tan solo el 30% del valor del bien. Si eso no es expropiación, dígame entonces qué puede ser. No hay una figura más grosera, más vulgar en el ordenamiento jurídico que la venta prematura. Ni qué decir de las facultades extraordinarias, y cuando digo extraordinarias quiero decir descomunales, con que cuenta la Fiscalía General de la Nación en los procesos de extinción de dominio. Procesos secretos, reservados, con casi nulo control judicial, salvo un control de legalidad que se propone, pero que rara vez prospera. Se parece mucho más a un proceso inquisitivo de verdad, de los del medioevo, antes que a un proceso que busque restablecer el patrimonio de los ciudadanos. No hablemos de la prescripción extintiva. Todos sabemos que en penal hay prescripción extintiva. El Estado no puede iniciar procesos penales pasados 50 años de la comisión del delito. Eso no solo es ineficiente, no solo contraviene el orden, la paz, la tranquilidad y la seguridad jurídica, sino que de bulto cae que las pruebas desaparecen con el tiempo, los testigos mueren, pierden la cabeza muchas veces, los años empiezan a hacer de las suyas en la memoria. Pues bien, en el proceso de extinción de dominio no existe la prescripción extintiva. ¿Por qué? La Corte ha dicho que ese proceso debe ser por siempre, perenne, por una razón sencilla, porque como se adquirió mal no se puede sanear con el tiempo. Hace poco leía yo con sorpresa y con dolor que un capo que creo que dieron de baja en un operativo en 1997, por estos días salió sentencia de extinción de dominio. El capo murió en el 97 y en el 2022 tenemos sentencia de extinción de dominio. ¿Qué ha pasado con todos estos años que la justicia no se pudo movilizar? Los procesos de extinción de dominio son todo menos procesos judiciales. Son verdaderas ordalías en contra de muchos ciudadanos. Ahora bien, el argumento que se ha planteado, equívoco por supuesto, de que esa es la verdadera herramienta en la lucha contra el crimen organizado, contra la corrupción, contra los carteles que azotan al país, se cae de su peso. Con los años, cada 2 o 3 años hay una reforma legal que aprieta cada vez más y limita las garantías de los ciudadanos, y la corrupción y los carteles siguen intactos. ¿Por qué? Porque la herramienta no ha dado los frutos que se esperan. Fiscales con cientos de procesos, procesos tremendamente enredados, procesos escriturales todavía,
cientos de miles de folios de papel pueden componer un proceso. Los fiscales mal preparados, lo digo con todo respeto, y muy pocos jueces de extinción de dominio en el país hacen que la figura sea prácticamente inoperante. Más que dejar claridades, yo lo que quiero señalar es que el proceso de extinción de dominio es un proceso diabólico que ha echado a perder la confianza de inversionistas. Aquí basta, por ejemplo, con que un bien lícitamente adquirido tenga una relación indirecta con una actividad ilícita. Ojo, una relación indirecta, sin saber, ni la ley lo define, con una actividad ilícita para que prospere la extinción de dominio. Ni qué decir con la poca, casi nula claridad que hay en torno a la teoría de la confusión o de la mezcla. Una persona que lícitamente ha adquirido un patrimonio significativo y con los años, bueno, le puede pasar a cualquiera, comete un acto delictivo que sí, lo enriqueció, pero no va a manchar todo el patrimonio que por décadas ha construido. Pues bien, la Fiscalía le mete mano a todos esos bienes, expropiando bienes adquiridos lícitamente. Y la estándar de la Fiscalía es que la persona debe probar, ojo aquí, la persona debe probar la licitud de estos bienes, como si fuera fácil probar la licitud de un bien adquirido hace 30 o 40 años. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? La figura de extinción de dominio debe desaparecer del ordenamiento jurídico. No es mi lugar dar claridad en estas charlas, que por supuesto creo que nadie la tiene. Es por el contrario el deber señalar, precisar cuáles son los puntos álgidos que están fallando en la materia. Espero poder escribir para el segundo semestre con la generosidad de la revista, por supuesto, y de su director, el doctor Alexis, poder escribir en torno a la demora de los procesos. He elevado derechos de petición a la Fiscalía General de la Nación y a la rama judicial pidiendo que se me determine cuál es la media que dura un proceso de extinción de dominio. Atérrense, 14 años está durando en promedio un proceso de extinción de dominio. Eso no es justicia, ahí no se está extinguiendo nada distinto a la buena honra de muchos ciudadanos. Les dejo esos planteamientos. Quedo atento a sus preguntas, inquietudes y que este sea el debate constructivo. A la revista, muchas gracias.